Gracias por su fiel sintonía. El día de hoy tenemos un programa muy especial aquí en Mujeres de Encuentro y precisamente queremos darle gracias a Dios, alabarle y glorificarle por la vida de nuestro invitado del día de hoy. Para ello le damos la cordial bienvenida al Padre Nicolás Sánchez, quien se encuentra con nosotros en este día. Padre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en el programa. ¿Cómo está, Padre? Dios le bendiga. No, gracias a ustedes por haberme invitado a compartir este momento y gracias a Dios pues hemos amanecido con un día soleado y ayer gracias a Dios casi amanecimos con un día lluvioso. Encantado Padre, de estar con todos ustedes una vez más. Muchísimas gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. De verdad, una alegría poderlo tener con nosotros en el programa. Y quisiéramos saber en qué parroquia podemos encontrarlo a usted. ¿En qué parroquia está sirviendo usted, Padre? ¿O en qué parroquia podemos nosotros encontrarlo? Yo estoy en la iglesia de San Patricio en North Hollywood, aquí en Los Ángeles. Esa es la parroquia donde yo estoy de párroco. Ok, Padre, muchísimas gracias. Quisiéramos que nos compartiera de dónde es usted originario. Sabemos que es de España, pero ¿de qué parte de España es usted, Padre? Yo soy nacido en Barcelona, esa región de España que pertenece a Cataluña y que está luchando ahora por la independencia. Bueno, son cosas de la vida y los tiempos van y vienen, las ideologías van y vienen, ¿verdad? Soy de una familia de inmigrantes, pero en el interno de España. Mis padres son de Córdoba, en el sur de España, que en los años 60 emigraron hacia Barcelona porque había una expansión de la industria y por lo tanto empezaba a crecer en España lo que es el mundo que hoy conocemos. Pues somos tan bendecidos que usted se encuentra aquí con nosotros, Padre, y le damos muchas gracias a Dios porque es muy interesante cómo el Señor nos va llevando a diferentes caminos para servirle. Yo soy mexicana también y estoy aquí en los Estados Unidos. Y igualmente usted nos lo trajo de regalo, de gran bendición para esta comunidad de San Patricio, aquí en Los Ángeles, California. Gracias por estar con nosotros. Queremos también pues compartirles a toda la querida audiencia que usted nos estará compartiendo un mensaje muy importante. Es importante ver el ejemplo de las mujeres de la Biblia y precisamente el día de hoy nos tiene usted un personaje muy especial, el cual nos va a compartir. Le cedemos la palabra para que hoy nos guíe en esta primer mujer de la Biblia, aprendamos de ella y sobre todo pongamos en práctica su vida, su ejemplo, su entrega. Cada uno de nosotros podamos aprender de cada uno de estos personajes y podamos también llegar un día a ser parte de la historia de Jesucristo nuestro Señor aquí en la tierra, llevándolo con su palabra a todos los confines de la tierra. Gracias, Padre, por compartirnos este importante mensaje. Y antes de empezar a hablar de las mujeres de la Biblia, hemos escogido durante estos días a 5 mujeres. Creo que es importante contar esa experiencia de que cada uno de nosotros, la primera relación con la mujer que tenemos es con nuestra madre, ¿verdad? El tema de hoy es Eva, madre de todos los vivientes, y es también por la madre de cada uno que uno empieza a relacionarse con la mujer, especialmente nosotros los varones y sobre todo también los que hemos sido llamados al sacerdocio. También mi madre fue la que me preguntó a los 14 años si me gustaría ser sacerdote y ayer lo contaba en la homilía diciendo cómo a veces uno no quiere hacer lo que Dios le pide, refiriéndose a Jonás, que no quería ir donde el Señor le mandaba y dice yo he acabado haciendo en mi vida las 2 cosas a las que he dicho que nunca lo hubiese hecho. Una es el sacerdote. Yo le respondí a mi madre, eso en mi vida sería lo último que yo haría y aquí me tienen hablándoles de la mujer, en este caso Eva, madre de todos los vivientes. Y por otro lado, la segunda cosa que dije que no haría en mi vida, usted ha hablado que estamos en Estados Unidos, yo decía, pues el último lugar del mundo donde yo me iría a vivir es a Estados Unidos. Pues aquí me tienen también en Estados Unidos, como Jonás, metido en la boca de la ballena y vomitado en Nínive para predicar la conversión o el reino de Dios. Hablamos de Eva y al acercarnos a la palabra de Dios siempre lo tenemos que hacer como aquel pasaje de Moisés
cubriéndonos el rostro, con los pies descalzos, porque es Dios el que viene a nuestra vida, el que se quiere revelar y nos quiere sobre todo enseñar lo más importante de la vida, que es su sentido, cómo vivir desde Él nuestra vida. Por eso invocamos su presencia e invocamos el don del Espíritu Santo para que nos haga entender un poquito mejor qué es lo que su palabra quiere decirnos. Eva aparece en la palabra de Dios en dos relatos fundamentales. Aparece más adelante en relecturas hechas, sobre todo en el Nuevo Testamento y también en San Pablo. Eva aparece en dos relatos principalmente, que es el relato del Génesis capítulo 1, versículos 26 y siguiente, y el otro, el capítulo 2, de los versículos 18 a 25, que es en lo que se llama los dos relatos de la creación. Yo quisiera tener un esquema, una guía para estos días, y que son los que me han inspirado a la hora de escoger las mujeres de las que vamos a hablar. Y es la carta a los Gálatas, cuando habla del bautismo y que por medio del bautismo no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni pagano, sino que somos hechos todos uno en Cristo. Y eso es lo que el libro del Génesis nos está relatando, cómo la mujer y el hombre y la mujer han sido creados por Dios para ser uno. Por lo tanto, hablar de la mujer es difícil sin hablar también del hombre, y hablar del hombre es imposible también sin hablar de la mujer. Y ahí tenemos que Eva aparece en el libro del Génesis como el prototipo del ser humano en una relación dialógica. Disculpen que use a veces terminologías que hay que pensarlas un poquito, dialógica, en diálogo. Me estoy inspirando también, y ahí les remito a ella, en una exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, que escribió una exhortación apostólica llamada Mulieris Dignitatem. Les aconsejo leerla, muy hermosa, y habla mucho mejor que yo sobre la mujer en la Biblia, que es de ahí, sobre todo en el día de hoy, la fuente de mi inspiración fundamental en el día de hoy. El don de Eva es también la riqueza de Adán, nos cuenta el libro del Génesis. Y todo lo que se dice de Eva se puede decir también de Adán. Esa reciprocidad mutua es en la que Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por eso, cuando se habla de la identidad de la mujer, Eva siempre será en relación con el otro yo, que es el hombre, y al revés. Cuando se habla de la identidad del hombre, va a ser también en relación con el otro yo, que va a ser la mujer. Y ahí tenemos que Eva, en el contexto de la creación del ser humano, aparece en estos dos relatos de la creación que ya he anunciado. En el primero, Génesis 1, 27 y siguientes, el hombre es creado en el ápice de la creación como imagen de Dios. Cuando se habla del hombre, se está hablando del ser humano. Y dice el relato, macho y hembra los creó. Eso quiere decir que hay un ser humano creado, hombre y mujer, a imagen de Dios. No solo el hombre es imagen de Dios, no solo la mujer es imagen de Dios. El hombre y la mujer son los dos constituidos y llamados a una unidad, son imagen de Dios. Así que la imagen de Dios en el ser humano se constituye en los dos géneros, masculino y femenino. Y es ahí que esa imagen es transmitida a los demás hombres como esposos y padres, llamados a ser una sola carne, y padres llamados a multiplicarse, a ser fecundos y multiplicarse, dice el libro del Génesis, henchid la tierra y sometedla. Desde este primer relato ya aparece la mujer como Eva en relación con Dios.
imagen de Dios junto y nunca fuera del hombre. Y al contrario, lo que pone en relación a la mujer con el hombre, constituyendo los dos juntos una relación con Dios de imagen de Dios. Es una relación personal. Y de aquí emerge también el carácter personal del ser humano. Es decir, ya sea hombre o mujer, son los dos persona igualmente. Estamos poniendo las bases de la dignidad de la mujer y las bases de la dignidad del hombre, es decir, del ser humano como hombre y mujer. Y de ahí viene que también en el relato de la creación, de esa imagen única que constituye al ser humano de Dios, también le viene el dominio de las demás criaturas, expresado con esta palabra que es un poco extraña, pero dominio estará significando participación en el desarrollo de la obra creadora de Dios. Solo el hombre puede ser como Dios creador, porque está hecho hombre y mujer a su imagen y semejanza. Y ahí tenemos que lo que pone en relación también al ser humano con la creación en una relación calificada como dominio, que ya hemos dicho, significa desarrollo de la creación. Una segunda descripción del ser humano, hemos dicho que está en el relato del Génesis, capítulo 2, versículos 18 a 25, donde la creación del hombre y la mujer aparecen en un sentido más metafórico. Es lo que se llama, en aquellos que conocen la Biblia y han hecho ya cursos de introducción, esperando que no se escandalicen por ello, es un término también que usa San Juan Pablo II, se está utilizando un lenguaje mitológico, pero no en un sentido de que es un mito, sino que describe la realidad que Dios ha creado en un lenguaje que era conocido y que se podía comprender mejor en la época en que fue escrito el libro del Génesis. Es decir, usa símbolos, usa el lenguaje del mito, pero repito, no es un mito porque el mito es aquella realidad o aquella narración que constituye la criatura en Dios. Sin embargo, la Biblia lo que va a hacer es justo lo contrario, decir que la criatura no es Dios, sino que depende en todo su ser de Dios, porque es creación. Es un relato complementario, este texto del libro del Génesis al anterior, donde se refiere a la mujer como creada de la costilla del hombre. Y cuánta tinta se ha derramado hablando de esto en un sentido negativo hacia la mujer. Pero no es ese el sentido que le da la Biblia. Algunos lo han usado a lo largo de la historia para decir que la mujer viene del hombre y es inferior a él. No es este el sentido. El sentido es que el libro del Génesis nos está diciendo, al decir que fue creada de la costilla de Adán, que la mujer es otro yo, como Adán, igual a él, carne de mi carne, huesos de mis huesos, dirá Adán cuando la ve. En otras palabras, que el hombre no puede realizar su ser personal sin ese otro yo que le surge en el frente o que está enfrente de él, que es la mujer. Y al contrario, la mujer no podrá desarrollar su ser de identidad sino enfrente de su otro yo, o de ese otro yo que es el hombre. Una ayuda adecuada para él es lo que quiere decir. Es aquella que se convertirá en el interlocutor adecuado para el hombre y también el hombre para la mujer. Será la compañía ante la soledad del hombre. Una ayuda adecuada que en comparación con el resto de las criaturas animadas que lo circundan no podían llenar ese vacío de Adán. Carne de su carne, huesos de sus huesos, igual al hombre Adán. Por eso es llamada, y eso no se percibe en nuestras lenguas, Ish es el hombre y ella es llamada Isaac, que es la palabra mujer. Por eso algunos dicen que deriva, ¿verdad?, del hombre. Nosotros no podemos percibir ese matiz. Lo que está significando es esa identidad esencial con el hombre.
que es lo más importante que podemos sacar. He visto que me queda ya poquito tiempo y no he llegado ni a la mitad, eso ya lo sabía, pero creo que en este relato podemos descubrir 3 cosas importantes. En primer lugar, que la persona humana se realiza como hombre y mujer, y ese es el proyecto de Dios, a imagen y semejanza de Dios, y eso va a constituir la posibilidad de que la persona humana, hombre y mujer, Eva, Adán, se relacionen y entren en relación con Dios. Y además, que al ser un yo frente a otro, yo son y están llamados a ser don del uno al otro. La persona es, en primer lugar, desde la imagen de Dios, dotado de razón y libertad, capaz de relacionarse con Dios en relación con otra persona humana, constituir con ellos una unidad. Por eso dirá, abandonará el Padre y serán los dos un solo ser, llamados a la unidad. No hay realización personal de Eva ni tampoco de Adán, sino en relación del uno al otro. Y eso ya nos está hablando desde la imagen y semejanza de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque eso no va a ser revelado sino en Jesucristo. Si ya el ser humano, creado a imagen y semejanza, están llamados a realizarse en la relación de dos yos, también en Dios podemos pensar que hay esa relación, no de dos yos, sino de 3 yos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que llamamos las 3 personas en la Santísima Trinidad. Están llamados a la comunión con Dios. Una comunión con Dios que es unidad en la Trinidad. Y así van a realizar Eva y Adán la semejanza. No solamente individualmente, no están los dos llamados a realizar su propio proyecto de vida, uno independientemente del otro. Hoy cuando hablamos de la mujer, ¿verdad?, se habla sobre todo de la reivindicación del derecho personal, realizándose independientemente aún más, en lucha en contra del hombre. Pero eso va a ser fruto del pecado en la Biblia. En la Biblia, justo cuando hay o se introduce esa desobediencia a Dios, no se rompe, dice San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Mulieris Dignitatem, no se rompe, no se elimina la imagen y semejanza, citando a un padre de la Iglesia, sino que se mancha, se enturbia, se oscurece esa imagen y semejanza, y a partir de ahí la relación del hombre con la mujer va a ser una relación de deseo y de dominio. ¿Cuánto lo estamos viendo hoy en esas reivindicaciones de la lucha de los derechos de la mujer en contra, en oposición, en lucha de sexos? Eso es fruto del pecado en la Biblia, no es el proyecto original de Dios. No podemos pensar en la construcción de un proyecto femenino, como tampoco podemos pensar en la construcción de un proyecto masculino en lucha contra el otro sexo, ni tampoco en el dominio, ni tampoco en la posesividad del deseo. Tenemos que hablar y siempre referirnos al proyecto originario de Dios. Una relación con Dios Trinidad que va a significar también que la relación entre nosotros camine hacia la unidad, hacia la armonía, hacia el compañerismo, hacia la reciprocidad, hacia la complementariedad de los sexos del uno y del otro. Todo lo que sea formar comunión, caminar juntos. Con eso estoy diciendo que la Biblia es mucho más exigente que el movimiento feminista, vamos a decirlo así, o con la eliminación de la sociedad patriarcal a la que la Biblia misma critica, diciendo que es fruto del pecado, te dominará y tú lo desearás, ¿verdad? Y todas las realidades humanas se convierten en realidades complicadas, realidades de tensión, realidades de dificultad con el trabajo, con el sudor de tu frente. El trabajo, en vez de ser una proyección de esa imagen y semejanza de Dios como seres creativos, pues se va a convertir en una penosa búsqueda, e incluso a través de la posesión y de la economía y de la propiedad privada va a convertirse en una dificultad de lucha de los unos contra los otros. Por otro lado,
también la generación, que es la vida a la que están llamados, realizando la imagen y semejanza de Dios, se convierte en una experiencia muchas veces dolorosa. Tanto es así que hoy hay muchos que luchan por la eliminación de la vida. Como van viendo, la palabra de Dios nos está hablando de temas que hoy son de mucha actualidad. Por eso es palabra de Dios. Hay que saber también leerla en su justo contexto, pero hay que, sobre todo, abrir nuestro corazón para dejar que nos hable. Eva nos está enseñando que toda identidad, reivindicación, derecho de la mujer, feminismo y feminidad debe construirse con el varón y conducir a la comunión de vida y en el diálogo y el respeto de la imagen y semejanza de Dios. Estoy concluyendo desde la imagen y semejanza la ruptura por el pecado y ahora concluyendo cuál es la lección para nuestra vida. En primer lugar, la identidad se tiene que construir en la comunión con Dios, en la comunión con el hombre. Eso es muy importante. Y así como no se puede construir una identidad femenina sin esa comunión, tampoco se puede construir una identidad masculina sin esa comunión. De lo contrario, como ha ocurrido en la historia, se crea un machismo, una sociedad patriarcal, existente realmente y constituyente de la gran injusticia histórica ante la mujer. Eso lo recuerda San Juan Pablo II también. Pero no se puede sustituir un machismo con un feminismo igualmente opresor en contra y destruyendo al hombre varón. No renegando de nuestra imagen y semejanza de Dios, sino nutriéndonos de Dios, que como Padre nos elige y con un corazón materno, ahí está ese elemento masculino y femenino, nos cuida. Eva, como creación de Dios, es la mujer con identidad propia, como también la de Adán. Pero Eva, colaboradora también en el pecado, puede convertirse también con Adán en la destrucción de la vida humana. Y hay muchos ejemplos que podríamos contar en el día de hoy. La imagen y semejanza de Dios hay que cuidarla. Y esa se cuida cuando nosotros no renegamos de la diferencia necesaria en la que Dios nos ha creado para mantener la imagen y semejanza de Dios. Eva es el sueño de Dios para la mujer y que será en una mujer realizado plenamente, en María, la nueva creación de Dios, que será la última mujer de la que hablaremos en estos programas. Espero que con estas reflexiones que he tenido que sintetizar mucho, pues pueda dar origen. A mí me gustaría, no sé si sería posible, ¿verdad?, para preguntas o aclaraciones, que es mucho más interactivo y así se puede responder a muchas inquietudes de cada una de ustedes que están viendo este programa. Gracias por compartir y por estar también conmigo y darme la posibilidad de poder estar con ustedes. Y agradecemos mucho a Dios por esta, Padre. Y quisiéramos que nos guiara en ese momento de oración, Padre. Sabemos que en la actualidad hay tantas necesidades y sabemos que tenemos que vernos como ayuda idónea, tanto hombres como mujeres, hijos de un mismo Dios. Nos pudiera acompañar en este momento de oración, guiarnos en este momento de oración, Padre, por favor. Sí, y en este momento de oración yo le pediría a Dios sobre todo también por todas esas mujeres que están sufriendo por falta de identidad, por falta de seguridad en sí mismas, por no haber descubierto o no haber podido encontrar en su vida los cauces adecuados para realizar su vocación, tal como Dios la quiere, por todas aquellas víctimas del pecado, del egoísmo humano que rompe la comunión de Dios, que niega la vida. Oramos también por todas aquellas mujeres tentadas de rechazar la vida con el aborto,
Pocos días atrás celebrábamos el Día de la Vida orando, ¿verdad? Orando para que haya leyes justas y que haya leyes que no destruyan y protejan al ser humano desde la concepción. Oramos por todas esas mujeres indecisas que no ven claro qué tienen que hacer en su vida, que ofuscadas por relaciones inadecuadas, muchas veces con el varón, pues viven ahora una crisis de identidad profunda, llenas de angustia, llenas de tristeza quizás o de rebelión interna. Nos unimos a todas ellas y oramos también por todas esas heridas que se generan en el corazón humano, para que Dios entre en nuestra vida, la renueve, la recree y haga de nosotros hombres y mujeres nuevos. Amén, te lo pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.